Voy a esperar que den las 8 para poder iniciar. Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Eh, de ese rato, pues me comentó Iván que sí se escuchaba bien. Vamos a dar inicio. Es nuestra primera sesión de la semana 4. Prácticamente el día de hoy, pues vamos a ver un resumen de lo que hemos visto, pues a lo largo de estas 4 semanas. De estas 3 semanas, y pues en esta ya es un repaso de lo que hemos visto. Vamos otra vez a utilizar ley de Watts, la ley de Ohms, intensidad del campo eléctrico. Buenas noches, Fabiola. Eh, Prácticamente es algo que ya hemos visto, nada más que lo vamos a reforzar. Al último les voy a decir por qué la semana 4 tiene un gran peso, más que las otras semanas que hemos realizado. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con la ley de Watts. Prácticamente voy a ir viendo los temas así como nos los va a plantear la actividad. Voy a empezar primero con la ley de Watts. Sabemos que la ley de Watts lo hemos utilizado para la actividad integradora 2, la 4, la 6 y pues prácticamente para el proyecto integrador. La ley de Watts pues nos va a ayudar a calcular lo que es la potencia. ¿Sí? Con la ley de Watts nosotros calculamos potencia. Esto ya lo hemos visto. Prácticamente dependiendo de los datos que nos va proporcionando la actividad, por ejemplo, yo siempre les he dicho que es lo más importante, los datos. O sea, dependiendo de los datos que nos proporcionan, eh, en base a eso nosotros vamos a saber qué fórmula escoger. Esas son las 3 fórmulas para calcular la potencia dependiendo de los datos que tengamos. Yo desde un principio les dije que esta es la que más, esta es la que utilizamos, la que está en amarillo, pero como cada generación han estado cambiando datos, probablemente la siguiente generación se utilice más la verde y o la celeste. Entonces es para que vayan conociendo que hay 3 fórmulas para poder calcular la potencia. Prácticamente la que vamos a utilizar nosotros es la amarilla, que es la que más se va a utilizar. Esta semana vamos a hacerlo de una manera diferente. ¿Cómo de una manera diferente? Como ya nada más es reforzar lo que ya hemos visto, ahora lo vamos a hacer al revés. Primero lo hacen ustedes y luego ya lo hago yo. ¿Para qué? De esa manera me voy a dar cuenta que tanto han aprendido y si ya no se les dificulta mucho. El proyecto integrador tiene mucho mayor peso que todas las actividades que hemos realizado, por eso me interesa mucho que salga lo más favorablemente posible. Entonces, calculen lo que nos pide. Ahí están las 3 fórmulas. Acuérdense que para resolver un problema, lo primero que necesitamos son datos. La primera persona que termine me dice.
Me da 312 watts. Muy bien, Jessica. Buenas noches, Karina. ¿Alguien aparte de Jessica? Ok, muy bien, Fabiola. También le da lo mismo, 312 watts. Acuérdense que la potencia por lo regular siempre nos los pide en kilowatts. Entonces, si ya les dio 312, conviértanlo a kilowatts y dígame cuánto les da. Sería 0.312 kilowatts. Muy bien, Jessica. Elizabeth es correcto, son 312 watts. Ok, entonces ya me di cuenta que ya varios ya pudieron resolverlo. Entonces lo voy a resolver yo. Dense cuenta, ¿por qué lo estoy haciendo al revés? Porque quiero que se den cuenta que ya aprendieron. Sí, eso es lo que mi intención es que se den cuenta de que nada más con los datos que nos proporciona la actividad, con las fórmulas, ya son capaces de resolver cualquier problema. Ok, lo primero que tengo que hacer, como les he dicho siempre, es datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? Y para la ley de Watts, siempre vamos a tener 4 letras. ¿Sí? ¿Por qué 4 letras? Porque como son 3 fórmulas distintas, de repente nos pueden proporcionar potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Entonces son las 4 letras posibles que nos puede proporcionar el problema. Entonces voy leyendo y me dice calcular la potencia de un motor eléctrico. Entonces aquí mismo me dice que la potencia es la que no conozco. Y luego me dice que tiene 39 volts. Estamos hablando de voltaje, entonces a la letra V. Y una corriente de 8 amperes. Entonces me está dando la corriente de 8 amperes. Si nos damos cuenta, la resistencia no me lo da. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es la primera. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Y de esta manera, pues calculo lo que me está pidiendo. La potencia, pues el voltaje, pues es 39 volts. Siempre pónganle la unidad de medida y la intensidad de corriente son 8 amperes. Y esto, lo que me decían ahorita, me perdió la calculadora, pero ya me compré. 39 por 8 son 312 entre 1000, pues es 0.300. Si primero lo perdón, primero lo calculo en watts, porque lo que me da la potencia es watts. Y luego ya lo que voy a hacer es, por ejemplo, yo siempre voy a ocupar la potencia en kilowatts. Y ya teniendo watts para convertir a kilowatts, pues lo divido entre 312 entre 1000 y esto me va a dar 0.312 kW, que es kilowatts. Dudas de cómo calcular potencia y cómo calcularlo tanto en watts como en kilowatts. No, ninguna duda, asesor. Ok, muy bien, Jessica. Muy bien, Fabiola. Ok, Elizabeth, muy bien, sin ninguna duda. Entonces, vamos bien. Ok, la intención eh, porque luego me dicen, ¿por qué tanto repaso? El repaso de hoy es para que no tengan ya dudas de cómo resolver el proyecto integrador. Yo ahorita me voy a ir cuando iniciemos la segunda fórmula, me voy a ir al proyecto integrador porque necesito explicarles algo. Integrador. Ok, dense cuenta, aquí ya tengo mi tablita de datos, la potencia la quiere en watts y en kilowatts, el voltaje que me está proporcionando es de 500 volts y la corriente es de 9 amperes. ¿Cuánto me daría la potencia en watts? Y luego conviértanla a kilowatts.
Serían 4.500 watts, lo que equivaldría a 4.5 kilowatts. Es correcto, Jessica. ¿Alguien más, aparte de Jessica? Ok, muy bien, Fabiola. Ok, muy bien, Elizabeth. Ok, dense cuenta, entonces ya lo voy a resolver. Aquí tengo la potencia, tengo voltaje, tengo intensidad de corriente, pues prácticamente el voltaje pues son 500 volts y la intensidad de corriente pues, son 9 amperes. Aquí no necesito usar la calculadora porque 500 por 9 pues, son 4.500 watts. Y lo que les decía, que por lo regular siempre la potencia necesito convertirla a kilowatts, entonces lo divido entre 1000 y me da kilowatts. Entonces, esa es la parte, la potencia, la ley de watts, pues nos va a ayudar a calcular lo que es la potencia, pero siempre me lo va a pedir en kilowatts para poder resolver el problema. Ok, este ya lo hice, esta fórmula también ya la utilizamos cuando hicimos la actividad integradora 6. ¿Por qué? Porque la actividad integradora 6 calculamos la energía y ya teniendo la energía calculamos el costo o el consumo de un aparato. ¿Sí? Eso también lo vamos a hacer para el proyecto integrador. Dense cuenta de algo, lo que dice ahí la presentación. Hace muchos años, bueno, no hace muchos años, generaciones pasadas, porque en una generación, en un año podemos tener hasta 10 generaciones, entonces no tiene mucho que fue ese cambio. Generaciones pasadas, el punto 2 se complicaba un poco. ¿Por qué se complicaba un poco? Porque el punto 2 antes nos pedía que la energía la calculáramos en joules. Primero calculábamos la energía en joules y ya después hacíamos una conversión para calcularlo a kilowatts, ¿sí? A kilowatts por hora. Entonces, el video de cuando calculábamos joules todavía sigue circulando en la red. ¿Qué es lo que nos pasa? Que la mayoría seguía de ese video, el proyecto integrador, ya es la generación pasada ya no tanto, pero hace 2 generaciones la mayoría se guiaba del video que estaba en la red y todo el mundo calculaba joules y luego convertían a kilowatts. Eso ya no se hace. Ustedes directamente tienen que calcular kilowatts. Si calculan joules, les tenemos que poner que hicieron mal uso de la información, que antes le llamábamos plagio, ¿sí? Porque cuando nosotros resolvemos la actividad con datos que no corresponden a la generación de ustedes, automáticamente es porque se están guiando de actividades que están en la red. Entonces, tengan cuidado con este aspecto. Ustedes lo que van a calcular es kilowatts. Joules ya no se calcula. ¿Sí? Eso era para generaciones pasadas. Me voy a ir tantito a la actividad integradora para que se den cuenta qué es lo que nos está pidiendo. De repente, por ejemplo, a nosotros se nos hace muy raro cuando calculan joules y eso significa que ni siquiera leyeron las indicaciones de la actividad. Sí, la actividad es muy clara con lo que nos está pidiendo. ¿Pueden ver el proyecto integrador? Sí, asesor. Sí. Ok, dense cuenta. Ahorita aquí viene toda la información. También ahorita les voy a decir, aquí viene toda la información, ¿sí? De lo que nos pide calcular. En el punto 1 nos pide calcular potencia eléctrica que desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas. En el punto 1 se calcula en watts
Y en el 1.1, pues hacen la conversión a kilowatts, como lo hemos estado haciendo. Dense cuenta, en el punto 2, antes debajo del punto 2 calculaban joules. Ahora no se calcula, si se dan cuenta, en ningún momento me pide que yo haga algún cálculo en el punto 2. Debajo del punto 2 no se calcula nada. Aquí nada más el dato que me sirve a mí del punto 2 es el de 40 minutos, ¿sí? ¿Dónde empiezo a resolver? A partir del 2.1. Ahí dice, primero calcula la energía gastada por la bomba en kilowatts por hora. Dense cuenta la unidad de medida que me está pidiendo. La actividad es clara y me dice que yo tengo que encontrar la energía de la bomba en kilowatts por hora. Y ahí donde nos ponemos a pensar, ¿por qué calculan en joules cuando la actividad es muy clara? La actividad en ningún momento nos pide joules. ¿Por qué existe la confusión? Por lo que les decía de hace rato. Generaciones pasadas sí nos pedía que calculáramos a joules y luego teníamos que convertir a kilowatts por hora. Ahora ya no es necesario, se calcula directamente kilowatts por hora. La energía, para calcular el 2.1, como nos pide la bomba, ¿de dónde sale la potencia? Del 1.1. ¿Sí? Lo que te salga en el 1.1 te va a ayudar para resolver el 2.1. ¿Por qué? Porque para calcular la energía necesitas dos datos, potencia y tiempo. Y el tiempo, estos 40 minutos te van a ayudar para calcular el 2.1, el 2.2 y el 2.3. Con ese tiempo se calculan las tres energías del 2.1, del 2.2 y de 2.3. Hasta aquí, dudas de qué es lo que vamos a hacer en el 1.1 y en el 2.1. Asesor, bueno, no, duda, porque en el punto 2, ¿cuánto es la energía que gastaron antes de la descarga atmosférica? Yo había hecho una operación de 1 hora por los 40, entonces ahí no va eso no se resuelve del 2.1 en adelante. Es correcto. Ah, ok. Si tú quieres, puedes hacer la conversión a horas ahí, pero no es necesario. En el Ok, gracias. 2.1 haces la conversión de minutos a horas, porque acuérdense que para calcular la energía en kilowatts por hora, la potencia tiene que estar en kilowatts y el tiempo en hora. No pueden utilizar 40 minutos, porque si utilizan 40 minutos, automáticamente el problema va a estar mal. ¿Sí? Pero debajo del 2.1, debajo del 2, lo que hace la mayoría es que calculan joules del 2.1, 2.2, 2.3 y eso no se hace. Ya no te lo pide de esa manera. Por eso les digo que debajo del punto 2 no se calcula nada. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Aquí en el 2.2 también, de repente yo les he dicho que es redacción. Sí, Fabiola, el 2.1, que es la energía, la potencia la tomamos del 1.1, que es la potencia de la bomba en kilowatts. Lo que les decía ahorita es que en el punto 2.2, ¿cuál es la confusión? Dice, indica el gasto de energía de los focos ahorradores en kilowatts por hora. Dense cuenta, aquí me voy a ir arriba y aquí viene que son dos focos ahorradores, ¿sí? Que es como una de las actividades que ya habíamos hecho. No significa que los dos focos valen 85 los dos, no, cada foco vale 85. Si tengo dos, pues entonces ese 2 se multiplica por 85 y es la potencia de los dos focos. Pero acuérdense, lo tengo en watts, ¿sí? No puedo utilizar watts, tengo que convertir a kilowatts para calcular la energía. A ver, espérame.
Ok, Excel, no te preocupes. El 1,1, pues, para calcular el punto 1, utilizamos la ley de Watts. Apenas vamos a iniciar con el punto 2. Dense cuenta, entonces, dudas del 2.2, ¿cuántos focos van a tomar? 2, pero cada foco. Ninguna, asesor. Ok, muy bien, Karina, pero cada foco vale 85. Si tienes 2, pues nada más se multiplica por 2 y te va a dar el dato en watts, ya nada más convertimos a kilowatts. Ok, dense cuenta, para el 2.3 me sigue pidiendo lo mismo, la energía gastada para el foco incandescente en kilowatts por hora. Dense cuenta, aquí mismo me va diciendo qué es lo que yo voy a calcular. Antes ahí decía joules. Ahora, si se dan cuenta, ya no dice joules, dice kilowatts por hora. Entonces, lo que yo calculo es kilowatts por hora. Y el dato, la potencia del foco incandescente, pues viene aquí, ¿sí? Dice, y un foco incandescente de 100 watts. Pero ya lo hemos hecho, ya se los había comentado, la potencia para calcular la energía en kilowatts por hora, la potencia no puede ser 100. Hay que convertir a kilowatts, ¿sí? Entonces, ahorita ya revisamos el 2, que nada más utilizamos el tiempo, el 2.1, que me dice que voy a calcular la energía, el 2.2, que también voy a calcular la energía de los focos ahorradores, del 2.3, que voy a calcular la energía para el foco incandescente. Dense cuenta lo que me pide el 2.4. Porque de repente no lo pone y hay que ponerlo. Dice, finalmente suma la energía utilizada por los dispositivos eléctricos presentes en la casa de Rosalía para obtener la energía total en kilowatts por hora. ¿Qué significa? En el 2.4 vas a sumar lo que te dio el 2.1, el 2.2, el 2.3 y con eso calculamos el 2.4. Aquí hay que sumar los 3 datos que nos dio anteriormente y con eso tendríamos la energía total. ¿Dudas de cómo calcular el 2.4? No, asesor, gracias. Ok, muy bien, Excel. Sí, Iván, hay que multiplicarlo, pero no por 40. Acuérdense que hay que convertir 40 minutos, necesitamos convertirlo a horas y ahora sí, la potencia lo multiplicamos por el tiempo ya convertido a horas y me va a dar la energía en kilowatts por hora. Ahorita vamos a hacer esa operación, pero voy a hacer 2 cosas. ¿Cómo? Voy a calcular la energía en kilowatts por hora y voy a aprovechar para calcular el costo o el consumo de un aparato, que como les dije hace rato, ya lo hicimos la semana pasada. En la sesión del viernes calculamos la energía en kilowatts por hora. Dense cuenta de algo. El punto 3 nada más me pide calcular el costo, pero es el costo total, ¿sí? Y el día viernes aprendimos que para calcular el costo o el consumo de un aparato, teníamos que tomar la energía y multiplicarla por el precio kilowatt por hora. Este es el precio kilowatt por hora que les está dando la actividad, 0.85. ¿Cómo calculo el punto 3 directo? Pues si en el 2.4 ya tengo la energía total, pues la energía total lo multiplico por este costo y automáticamente tengo el punto 3, ¿sí? De esa manera, ahorita vamos a hacer ejercicios con el punto 2 y el punto 3, pero no sé si hasta aquí alguien tenga dudas. Asesor, yo nada más tengo una duda. Por ejemplo, cuando pasamos a horas, ¿es necesario que pongamos el punto con todos los decimales o solamente con que coloquemos unos decimales y ya con eso hacemos las operaciones? Acuérdense lo que siempre les he comentado, Jessica, que mínimo 2 decimales después del punto. Mínimo 2 decimales. De ahí pueden poner 3, 4, 5,
los que ustedes gusten, pero con 2 decimales ya con eso es más que suficiente. ¿Sí, Jessica? Gracias. Sí. Ok, Ixel, en cuanto a tu pregunta del foro, si nadie te da réplica, ustedes pueden hacer, son 5 aportaciones. Entonces, si no hay réplicas por parte de algún compañero, ustedes pueden agarrar a alguien más y darle una réplica para que sean sus 5 aportaciones. Porque si ha pasado, de repente nos estamos esperando para que nos den la réplica del foro de integración para poder participar, pero si eso no ocurre, puedes hacer una aportación hacia alguien más y ya con eso cubres tus 5 aportaciones. Ok, no te preocupes, Excel. Ok, me voy a ir al recurso. Acuérdense que vamos a calcular la energía en kilowatts por hora y automáticamente vamos a calcular el costo, ¿sí? Esta es la fórmula que nos dan en la actividad integradora 6, nos dan esta fórmula. De aquí, yo despejo el tiempo y si el tiempo está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Por eso esta es la fórmula de la energía. Potencia por tiempo. Pero si nos dimos cuenta, la redacción me dice kilowatts por hora. Para yo tener kilowatts por hora, la potencia tiene que estar en kilowatts y el tiempo tiene que estar en horas. Si yo la potencia la utilizo en watts y el tiempo en minutos, automáticamente el problema va a salir mal, ¿sí? Por eso tienen que tener kilowatts por hora. Ok, quiero ver quién ya sabe encontrar la energía con lo que hicimos la semana pasada. Esto es lo mismo que hicimos el viernes. Nada más quiero ver que no tengan dudas. Encuentren la energía. Todavía no encuentren el costo. Primero encuentren la energía. Si alguien encuentra la energía, me dice. Y luego ya calculamos el costo. Sí, ahí están los datos. La potencia de 600 watts. El tiempo es de 35 minutos. Y van a encontrar la energía en kilowatts por hora. Si alguien termina, me dice. Me da, no sé si, bueno, 0.33. ¿Eso es lo que te da la energía, Karina? Sí. Digo, si estoy bien, ¿verdad? Ok, no, ahorita alguien más, si alguien más termina, ahorita comprobamos. O si no, ahorita yo lo voy a resolver, ¿va? ¿Alguien le da lo mismo que a Karina? A mí me da, bueno, parecido, pero me da 0.3498. Puede ser por la cantidad de decimales. Ahorita como quiera, ahorita lo hacemos. Sí, yo les he dicho que si la variación es muy mínima, no pasa nada. Se los tomo como bien. Ok, muy bien. A mí me da Jessica. 0.5, Ajá. asesor. ¿Cero que Excel? No escuché. 0.35. Está muy bien, Excel. Es por la cantidad de decimales. Nada más tengo dudas con Iván porque me dice que le da 348 y a la mayoría le está dando 0.3 o 0.34 o 0.35. Ahí algo tiene mal Iván, ahorita lo vamos a resolver. Muy bien, Elizabeth, 0.348. Yo les he dicho que la variación en los decimales se tiene que dar. Y si todos, ahorita porque estamos en la sesión, ¿va? Pero si a todos nos hubiera dado lo mismo, 0.35, de repente yo siempre digo, tanta exactitud entre todos me da desconfianza. Cuando hay una variación, eso significa que sí están haciendo la operación. Y va a variar por la cantidad de decimales. Ok, lo voy a resolver. Dense cuenta de algo. La potencia está en watts, no la puedo tener en watts. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo divido entre 1000 y eso me va a dar la potencia en kilowatts y es 0.6 kW. ¿Sí? 600 entre 1000. Lo voy a confirmar porque a veces
trato de hacer la operación por la mente, pero a veces se me puede estar mal. Y los 35 minutos, pues lo divido entre 60 y voy a encontrar horas. 35 entre 60 me da 0.583.3333333. Voy a agarrar 3 decimales, ¿sí? Si ustedes agarraron 2, mínimo 2, si agarraron 4, 5, 6, no pasa nada. Entonces, aquí yo ya tengo la potencia. La potencia es 0.6 kW por el tiempo, que es 0.583 horas, porque ya hice la conversión. Aquí también le voy a poner que es por hora. Ahí está la conversión. Entonces ya tengo la energía en kilowatts por hora. 0.6 por 0.583 me da, así con los decimales me da 0.3498 kilowatts por hora. ¿Sí? ¿Qué pasa? De una vez calculo el costo o el consumo de un aparato. Para calcular el costo o el consumo de un aparato, yo les he dicho qué es lo que necesito, la energía, y esto lo voy a multiplicar por el kilowatt por hora. Entonces, esto multiplico por 7.5, este es dinero, 7.5 kilowatts por hora. Y 0.3498 por 7.5 me da 2.62, que significa que el costo o el consumo de ese aparato es de 2.62. De esa manera calculamos la energía, que es el punto 2, y calculamos el costo o el consumo de un aparato, que es el punto 3. ¿Dudas de cómo calcular la energía y el costo? No, asesor, gracias. Ok, No, Iván. ninguna duda. Ok, muy bien, Jessica. No te preocupes, Iván. Acuérdense que lo que les he dicho siempre, si nos equivocamos no pasa nada. Aquí, al momento de la sesión nos podemos equivocar. Y lo que no quiero es que se equivoquen cuando estén solas o solitos, ¿verdad? Ahorita nos equivocamos. Para eso estamos, porque estamos aprendiendo. Muy bien, me da mucho gusto que ya no tengan dudas. Aquí, si del punto 2, el 2.1, el 2.2 o el 2.3, uno de los tres está mal, prácticamente el costo total va a estar mal, la energía total va a estar mal y el costo automáticamente va a estar mal. Por eso les pregunto si tenían dudas, porque este punto depende mucho, el punto 3 depende mucho del punto 2, y con uno de los puntos que tengamos mal, automáticamente vamos a tener 2 puntos malos. Por eso me interesa mucho que no les quede dudas de cómo calcular la energía y el costo de ese aparato. Ok. Ahí está. Vuelvan a calcular la energía. Primero díganme la energía, ya que todos sepamos que la energía está bien, calculan el costo. La primera persona que termine me dice. A mí me da 0.45 kilowatts. Ok, muy bien, Jessica. A mí también me da 0.45. Muy bien, Karina. Es lo mismo que me está diciendo, comentando Iván, que también le da 0.45. Acuérdense que la energía es kilowatts por hora. Ok, ya que vimos que Jessica, Iván y Karina ya tienen el mismo resultado, Elizabeth también le da 0.45. Ahora sí, calculen el costo o el consumo de ese aparato. Ok, muy bien. Muy bien, Fabiola. A mí me da 3.37. A mí me da 33. Excel te da 3 punto, ¿qué? ¿3? 2.63, asesor. Ok, Jessica y Karina está bien.
Está bien. Igual Iván le da 3.37, a Fabiola 3.375, a Elizabeth 3.375. Muy bien. Ya tienen confianza. Yo siempre he dicho, porque doy matemáticas presencial y veo matemáticas más avanzadas. Y cuando empiezo a explicarles o a enseñarles, yo siempre les he dicho, la mejor manera de aprender es que ustedes lo hagan. Porque yo puedo resolver un montón de problemas y no le van a entender hasta que ustedes ya lo intentan hacer. Es cuando realmente aprendemos. Por eso lo hago así. Esa es la manera que yo trato de enseñarles para que ustedes vayan aprendiendo junto conmigo. Y sí me ha dado muchos resultados, por eso lo hago de esa manera, ¿sí? Y si nos equivocamos, porque yo siempre les digo, porque a veces nos equivocamos y nosotros nos sentimos mal, no pasa nada, vamos a cometer muchos errores, nos podemos equivocar. Yo siempre les he dicho, hasta yo me equivoco. ¿Por qué? Porque quiero hacer la operación rápido en la calculadora y me puedo equivocar. Entonces, si nos equivocamos, no es malo. Al contrario, yo siempre he dicho, aprendemos de nuestros errores y a partir de ahí vamos avanzando. Y me da mucho gusto que ya le entendieron. Lo voy a resolver yo, nada más para confirmar. La potencia, pues la tenemos en 900 watts. Pues como me están pidiendo la energía en kilowatts por hora, pues lo tengo que dividir entre 1000 y me da 0.9 kW. ¿Sí? Los 30 minutos, pues los divido entre 60 y aquí me va a dar 0.5. Entonces ya tengo la energía, ya tengo la potencia en kilowatts, el tiempo en horas y ya utilizo la fórmula que es para calcular la energía. El punto 2.1, 2.2, 2.3, lo que me está pidiendo es que yo calcule la pura energía. ¿Sí? No me está pidiendo nada más esos puntos. Y esto me va a dar, tiene razón, va a dar 0.45, pero para no fallar. 0.45 y es kilowatts por hora. ¿Sí? La energía, las unidades de medida es kilowatt por hora. Ya teniendo la energía, yo puedo calcular el consumo o el costo de ese aparato. ¿Por qué? Porque agarro la energía y la voy a multiplicar por 7.5, que es el dato que para mí vale el kilowatt por hora. Para ustedes, yo siempre les he dicho, para ustedes tienen que utilizar los datos que me proporciona la actividad. 0.45 por 7.5 me va a dar 3.375. Acuérdense, esto es dinero. Entonces, veo que no tienen dudas. Veo que ya le entendieron. Nada más para reafirmar, para que ya no tengamos ni un problema. Último problema. Ahorita al final les voy a explicar por qué no quiero que tengan dudas. Quiero que cuando empiecen a resolver el proyecto integrador se sientan confiados. El proyecto integrador tiene mucho peso en su calificación, demasiado. Vale más que las 6 actividades juntas que ya hicieron. Por eso me interesa mucho que no se equivoquen. Último, pero le voy a cambiar aquí. Aquí le voy a poner 20 minutos. Encuentren la energía y encuentren el costo de ese aparato. Ahí le cambié a 20 minutos. Si alguien termina, me dice. A mí me da 0.396. Ok, muy bien, Jessica. Y calcula el costo. Ok, muy bien, Fabiola. Fabiola le da lo mismo que a ti, Jessica. Iván también. Iván ya me está dando el costo, que es 2.97. Elizabeth también
la energía 0.396. Ok, calculen el costo entonces. Iván ya lo calculó, dice que le da 2.97. Me da 2.925. Muy bien, Karina. Fabiola está bien, 2.97. A mí igual me da 2.97. Muy bien, Jessica. Muy bien, Elizabeth. Asesor, para representar el trabajo, la ecuación o la suma del costo, ¿le podemos poner al inicio la CT como para que sepa usted que es donde estamos calculando el costo total? Otra vez, Karina, ¿cómo el CT? O sea, que ya ve que para lo del costo total, pues es que se multiplica lo que te da de la energía por lo que cuesta, pero en sí no hay al principio, ¿le puedo poner una CT para que sepa qué es lo del costo total o lleva alguna letra específica? No, nada más pone costo total. Ah, ok. Sí, nada más con que le pongan costo total, no necesariamente, prácticamente lo que calculan en el punto 3, pues es el costo total o la suma, el costo total de todos los aparatos. Ok, muy bien. Dense cuenta, está bien, 1200, pues lo divido entre 1000 y esto va a ser 1.2 kW. ¿Por qué? Porque tiene que estar en kilowatts, 20 minutos, 20 entre 60, me da 0.33. Aquí lo que les decía, ¿va? ¿Cuántos decimales? Pues ya depende de ustedes. Si le ponen 2 decimales, con eso es más que suficiente. Yo por lo regular siempre utilizo 3. No siempre, ¿va? Porque de repente, a veces sí me pongo y nada más utilizo 3 decimales. Aquí no importa cuántos decimales, porque yo como quiera hago la operación de acuerdo a la cantidad de decimales que ustedes hagan. Por eso no nos tiene que dar exacto a todos. Aquí me da 0.3996. Este es kilowatts por hora. Y ya teniendo la energía, pues ya nada más lo único que voy a hacer es calcular. Agarro la energía y esto lo voy a multiplicar por 7.5, que es el costo en kilowatts por hora. Y esto me va a dar 0.3996 por 7.5. Me da 2.97. 2.997. Ok, dudas hasta aquí. No, ninguna duda, asesor. Ok, muy bien. Muy bien, Jessica. Ok, vamos a seguir avanzando entonces. Dense cuenta de algo. Muy bien, Elizabeth. Ok, muy bien, Fabiola. Dense cuenta de algo. Vamos a iniciar con el punto 4. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. Para que vean en dónde vamos y dónde estamos. Ahí va. Esta es la actividad integradora. Acuérdense que aquí están todos los datos para calcular el punto 1, el punto 2, el punto 3. Y hoy me voy a quedar en el punto 4. ¿Sí? Hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. En el 1 calculamos primero la potencia y el resultado me lo va a dar en watts. ¿Sí? En el punto 1 me va a dar watts. Cuando yo calculo, ya teniendo watts, pues lo divido entre 1000 y me va a dar el 1,1 que es kilowatts. Luego voy a agarrar el punto 2 y el punto 2, lo único que voy a utilizar del punto 2 es el tiempo que dice 40 minutos. ¿Sí? Entonces yo voy a resolver la actividad en 40 minutos.
Y luego ya dice, calcula la energía gastada por la bomba en kilowatts. Aquí les decía que la potencia se toma de lo que me da el 1,1 y el tiempo son los 40 minutos. En el 2,2, pues se van a agarrar, vas a agarrar la potencia de los focos ahorradores, que son estos dos focos ahorradores. Cada foco vale 85. El tiempo lo agarramos de los 40 minutos y calculamos el 2,2. Y luego agarramos el 2,3. Para calcular la energía del 2,3, pues agarramos la potencia del foco incandescente. El tiempo es de 40 minutos y la potencia del foco incandescente son 100 watts. Hay que convertirlo a kilowatts y calculamos el 2,3. En el 2,4 nada más sumen 2,1 más 2,2 más 2,3 y van a encontrar la energía total. Para calcular el costo de todos los aparatos, porque aquí te dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos? No te está pidiendo el costo de uno por uno. Como no te está pidiendo el costo de uno por uno, para calcular el costo total, pues se agarra lo que tengo en el 2,4 y lo multiplico por lo que vale mi precio de kilowatt por hora, que es 0,85, y automáticamente voy a encontrar el 0,3 en kilowatts por hora. Para calcular el 0,4, aquí, ¿cuál es la confusión? Dense cuenta, no, aquí el 0,4 me pide calcular la fuerza. Nosotros para calcular la fuerza usamos la fórmula de la ley de Coulomb, ¿sí? Para calcular la fuerza usamos la ley de Coulomb, pero dense cuenta de algo. Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros no conocemos la distancia, ¿sí? La distancia no me la está dando. Para calcular la fuerza, yo ocupo del valor de los dos valores de las cargas, carga 1, carga 2, distancia. Aquí, por ejemplo, dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia más corta entre las cargas, y aquí me dice algo clave, la hipotenusa del triángulo rectángulo. Lo que yo voy a hacer es calcular el lado de un triángulo, que es la distancia. Dense cuenta, aquí me está dando cuyos catetos son 14 metros al norte y 4 metros al oeste. Los catetos son los lados más pequeños de un triángulo. ¿Qué significa? Que lo que me falta encontrar es la hipotenusa. La hipotenusa va a ser la distancia. Aquí me está dando dos datos. Me está dando 4 metros y 14 metros. El cateto opuesto es el lado más pequeño del triángulo, por lo tanto el cateto opuesto vale 4 metros. Y luego le sigue el cateto adyacente que mide 14 metros. ¿Por qué utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular el lado de un triángulo? Si para la actividad integradora 3 nosotros usamos ley de cosenos para calcular el lado de un triángulo. ¿Por qué ahora no usamos ley de cosenos? Porque hay una palabra que dice la actividad. ¿Cuál es la palabra que dice la actividad? La hipotenusa del triángulo rectángulo. Cuando yo quiero encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, se utiliza teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras aplica cuando es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahorita me voy a ir entonces a mi recurso. Y por eso utilizo el teorema de Pitágoras, porque aquí te dice que el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo. Por eso voy a utilizar, voy a encontrar la hipotenusa. Dense cuenta. Bueno, aquí no lo tengo, pero este lado es el cateto opuesto, ¿sí? El lado más pequeño del triángulo. Le voy a poner cateto opuesto. Ahorita lo hago grande. El cateto opuesto es el lado más pequeño del triángulo, por eso ese es el cateto opuesto. El de abajo es el cateto adyacente.
Este es el cateto adyacente. Y lo que me están pidiendo que yo encuentre es la hipotenusa adyacente. Lo que yo voy a encontrar es la hipotenusa, ¿sí? Eso es lo que yo voy a encontrar. La hipotenusa es ese lado. Entonces, hipotenusa. Dense cuenta, como yo voy a encontrar la hipotenusa, ¿qué lado del triángulo? A mí me va a dar la actividad me da los dos catetos, entonces lo que no conozco es la hipotenusa. Y tengo tres fórmulas para resolverlo. Dense cuenta, cuando desconozco, lo voy a traer al frente. Cuando no conozco A, utilizo la fórmula de medio. Cuando no conozco B, utilizo la última fórmula, pero lo que no conozco es la hipotenusa, que es el lado C. Por lo tanto, voy a utilizar la primera fórmula, ¿sí? C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Esa es la que voy a utilizar. Entonces, dense cuenta de algo. Aquí está. El lado más pequeño lo puse de este lado, el lado más grande de este lado, y lo que yo voy a buscar es el lado C. Eso es lo que voy a buscar yo, el lado C. Entonces, aquí está esta fórmula. Y me dice que es A al cuadrado, entonces es 5 al cuadrado. Y me dice que es B al cuadrado, es 8 al cuadrado. Ahí, perdón. Espérame. Para que no se pierda la fórmula, lo voy a volver a hacer aquí. Como quiera, ahí está. Aquí va a ser A al cuadrado y aquí va a ser B al cuadrado para que no mueva la fórmula. Ahí está la fórmula. Cuando ya tengo los datos, ya nada más sustituyo. Aquí siempre va a ir el lado más pequeño y luego aquí el lado que le sigue. Me dice que es A al cuadrado, que es ¿qué mide A? A vale 5. ¿Qué mide B? Vale 8. Cuando yo tengo estos dos datos, lo que yo hago es que me dice que lo eleve al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25 y 8 al cuadrado son 64. Sumen 64 más 25 y ¿cuánto les da? 89. Y raíz de 89, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio la raíz de 89? 9.43. Dense cuenta, es metros. ¿Por qué? Porque los dos datos que me está dando son metros. ¿Alguien tiene dudas de cómo salió ese 9.43? Ok, muy bien, Iván, 9.43. Ok, muy bien, Ixel, 9.43. Elizabeth también, Fabiola. Dudas de cómo encontrar la distancia. Ya teniendo la distancia, pues ya aplicamos la fórmula de la ley de Coulomb. Yo ahorita también les quiero decir algo. Nada más quiero que no tengamos dudas en esa parte. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Calculen ustedes el lado C. Dígame cuánto les da la hipotenusa. Me da 12.20 metros. Ok, muy bien, Jessica. A mí también me da 12.20 metros. Ok, muy bien, Karina. ¿Dudas? Ok, vamos a resolverlo entonces. Al cuadrado es el lado más pequeño. Entonces le pongo 7 al cuadrado. Y B es 10 al cuadrado.
Aquí, ¿cómo elevo un número al cuadrado? O lo multiplico 7 por 7 da 49, o lo elevo al cuadrado, ¿va? Y 10 por 10, pues es 100. 10 por 10 da 100, y esto me va a dar 149. Entonces ya tengo 149, y al 149, pues ya le voy a sacar la raíz. Y de esa manera voy a encontrar la distancia de ese triángulo rectángulo. La distancia es correcto, 12.20 metros, ¿sí? Aquí ya no necesito convertir porque los datos que me proporciona la actividad están en metros. Entonces, cuando ya está en metros, acuérdense que ya no hay necesidad de hacer una conversión. Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Ninguna duda, Muy asesor. bien, gracias. Ok, me voy a ir tantito a la actividad integradora porque quiero decirles algo. ¿Por qué? Porque para la actividad integradora 5 hubo una confusión. Dense cuenta, aquí tengo, yo siempre les he dicho, ¿a qué le llamo carga 1 o a qué le llamo carga 2? Yo de repente para muchas cosas soy metódico. ¿Cómo metódico? El primero que aparece le llamo carga 1 y al segundo que aparece le llamo carga 2. Entonces, aquí dice después de 40 minutos, la energía eléctrica en casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico, lo que también ocasiona que esta salida de la red eléctrica ya adquiera una carga de menos 8 milicoulomb, ¿sí? Es menos 8 milicoulomb. Y a este yo le llamo carga 1 porque es el primero que aparece. La bomba de agua también se queda cargada después de su operación con una intensidad de 0.8 milicoulomb, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo voy a hacer una conversión. Entonces, si yo voy a hacer una conversión, va a ser de milicoulomb. ¿Por qué les digo esto? Porque se confundieron, se confunden de repente y se acuerdan que para la actividad integradora 1, actividad integradora 5, hicimos una conversión de picocoulomb y ahí es donde se confundieron. Entonces, para la actividad, para el proyecto integrador, hay que hacer una conversión de milicoulomb a coulomb, ¿sí? Aquí están los dos datos para poder calcular el punto 4. En el punto 4 se calcula la distancia con el teorema de Pitágoras y aquí mismo vamos a calcular la fuerza usando la ley de Coulomb. Me voy a ir ya al recurso. Dense cuenta, esta es la fuerza usando la ley de Coulomb, ¿sí? La fuerza tiene que ser newtons y el valor o el resultado siempre va a ser positivo. Las carga 1 y carga 2 tiene que ser Coulomb. Como me está dando milicoulomb, tengo que hacer una conversión. La distancia no la convierto porque ya me la da en metros. Cuando yo calculo la distancia usando el teorema de Pitágoras, me da en metros. Voy a usar para el valor de K, voy a utilizar 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Cuándo utilizo un valor diferente? Cuando la actividad me lo proporciona. Pero se utiliza el de 9 por 10 a la 9. No se utiliza el de 8.99. Ese se usaba para generaciones pasadas. Lo tienen que calcular con 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Estos son los datos que se tienen que calcular para la fuerza de la ley de Coulomb. Si yo tengo milicoulomb, el milicoulomb es por 10 a la menos 3. ¿Qué significa? Que si yo quiero convertir 90, a milicoulomb a coulomb, pues va a ser 90, nada más que le voy a agregar por 10 a la menos 3 coulomb. Ya yo ya tengo la conversión de 90 milicoulomb a coulomb. Y si quiero convertir 0.9, ¿cómo quedaría en milicoulomb a coulomb? Hagan la conversión de 0.9 milicoulomb, conviértanlo a coulomb.
0.9 por 10 a la menos 3 coulomb. Es correcto, Karina. Es correcto, Fabiola. ¿Sí? No se les olvide, ¿por qué? Porque de repente en la conversión se equivocan. Acuérdense que vimos microcoulomb, vimos picocoulomb, y ahorita es milicoulomb, entonces no se confundan. ¿Sí? Entonces está muy bien. Aquí va a ser 0.9, que le agrego por 10 a la menos 3. Y lo que se utiliza es por 10 a la menos 3. Eso es lo que hay que ir, lo que tiene que llevar la fórmula. ¿Sí? Dudas de cómo hacer una conversión de milicoulomb a coulomb. Muy bien, Iván, muy bien, Elizabeth. ¿Dudas? Ninguna duda, asesor. Ok, muy bien, Jessica, muy bien, Fabiola, muy bien, Elizabeth. Muy bien, Ixel. Ok, dense cuenta de algo. Esta fórmula todavía no la hemos visto, ¿sí? Esta es la única fórmula que no la hemos visto. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, para calcular el punto 5, vamos a utilizar una fórmula que ya utilizamos, la intensidad del campo eléctrico. Esa fórmula la usamos cuando hicimos la actividad integradora 5. Para el punto 6, vamos a utilizar esta fórmula que no la hemos usado. Esta sí es nueva, ¿sí? Con vamos a calcular el punto 6, que es la intensidad de corriente. Y para el punto 8, se calcula para el punto 5, 6, 7. Para el punto 7 lo vamos a calcular la resistencia. ¿Y cómo calculamos la resistencia? Usando la ley de Ohms, que también esas fórmulas lo vamos a ver la próxima sesión, que es el viernes. ¿Sí? Hasta aquí me voy a quedar en el punto 4. El viernes voy a resolver el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7. Vamos a ver la gráfica y la despedida del módulo. Prácticamente esta es nuestra última semana, ya vamos a llegar al fin. Dense cuenta de algo. Por eso me interesa que el proyecto integrador, entre mejor salga su calificación, el proyecto integrador vale el 30% de su calificación final, el 30%. O sea, vale más que las 6 actividades que han hecho. Por eso me interesa mucho que entre mejor salga, entre mejor les vaya, prácticamente ya tienen el pase de este módulo 12. ¿Sí? Por eso el viernes vamos a seguir repasando, y cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, me pueden decir las dudas que tengamos. Foro de integración. El foro de integración vale el 8%, son 5 participaciones. Ahorita lo que me comentaban al principio, si alguien no me da la réplica, pues ¿saben qué? Pues no me dieron la réplica, pero voy a hacer otra réplica a alguien más para que sean sus 5 participaciones, ¿sí? Para que se ganen el 8% de la calificación final, tienen que hacer las 5 participaciones. Y hay una encuesta o hay una autoevaluación que nada más por contestarla se están ganando el 5% de su calificación final, más aparte las sesiones que tuvimos en vivo, que ahí he estado capturando ya las participaciones. Nada más me va a faltar la sesión de hoy y el viernes, pero eso ya lo hago el sábado, para que ya tengan todas las participaciones de las sesiones. Entonces, esta semana es clave para que ustedes salgan lo más favorable posible y pues sea una calificación buena para ustedes. Iván, Elizabeth, Fabiola, Leticia, Jessica, Karina, Ixel, dudas de lo que vimos hoy. Sí, Iván, hay que poner la fórmula del teorema de Pitágoras. Nada más, asesor, lo del foro de integración. No importa que hagamos las participaciones, por decir 2 en un solo día.
De preferencia dice que es una diaria, pero si ya se atrasaron y no lo han hecho, pueden hacer 2 en un solo día. La idea es que completen las 5. ¿Sí? Pero no hagan las 5 el mismo día. Sí, Traten ok. de que no sea así, pero les digo, si al final ya se atrasaron con algún día, pues traten de hacer 2 en un día para tratar de cubrir las 5. Hagan las 5 para que la calificación pues les beneficie mejor. Ok, muchísimas gracias, asesor. No, de nada, Karina. ¿Alguien más tenga alguna duda? Ok, ahí voy a estar al pendiente de los mensajes que me puedan colocar en el mensajero, ya sea en el mensajero de la plataforma o el correo. Con toda confianza, yo siempre les he dicho, estoy a toda su disposición. Último esfuerzo, sé que ya han de estar cansadas, cansados, porque el módulo 12 sí es pesado, pero yo sé que después del domingo van a tener una semana de descanso. También como no hay extensiones esta semana por los procesos de calificación, yo les sugiero que la actividad la manden el domingo temprano. ¿Por qué? Porque de repente ahorita está pasando cada cosa, de que aquí a mí se me iba la luz todos los días después de las 10 de la noche y regresaba hasta las 12. Una semana se me estuvo yendo así la luz y hay cosas que ya no dependen de nosotros. Pero de repente una lluvia, una tormenta eléctrica, la saturación de la red. Entonces, para que se sientan tranquilas y tranquilos, traten de enviarlo lo más temprano que se pueda, ¿sí? Para que no anden con la presión de que todavía no lo envío y no podemos darles extensión, a menos que sea un caso ya muy crítico, pues lo hacemos. Entonces, último esfuerzo, cualquier duda, pues cuentan con todo mi apoyo. Ahorita en un ratito más voy a subir la presentación al foro novedades y el video a la pizarra de sesiones. Si no tienen ni una otra duda más, los espero el viernes en la sesión y estoy al pendiente de ustedes. Iván, Elizabeth, Fabiola, Leticia, Jessica, Karina, Excel, que pasen una bonita noche, que descansen y los veo el viernes. Hasta luego. Que descanses, asesor. Está muy bien. Hasta luego, gracias, excelente día. Gracias, Karina, que descanses.